Hola, hoy está Samuel Kishi Leopo con nosotros, director de Los Lobos. Gracias por haber aceptado esta sesión de preguntas y respuestas que compartiremos con el público de Entre Dos Mundos que hoy ha venido a ver tu película, Los Lobos. Este es tu segundo largometraje con el que ganaste el premio Generation K Plus en la Berlinale. Antes de que esta pandemia nos encerrara y cancelara la mayor parte de los festivales, porque si no hubiera volado seguramente por el mundo. Como tu anterior película, desgraciadamente en Italia no llegó, Somos Maripepa. Algo que te distingue, ¿no? Es tu creatividad para narrar las historias. Los Lobos habla de migración, de la cual ya conocemos la parte pues oscura, terrible, difícil, violenta, pero tú con tu imaginación y tu creatividad nos muestras otra cara de la migración, la humana, la personal. Y te queremos preguntar, ¿es por eso que elegiste que fueran Max y Leo, los niños, o sea, niños a narrar esta historia? Así la concebiste. Pues bueno, primero creo que, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por abrir este diálogo. Estoy contentísimo de que Los Lobos pueda estar en el Festival Entre Dos Mundos. Y te cuento un poquito que para mí es muy importante siempre a la hora de narrar algo que esa narrativa tenga un punto de vista muy específico, bajo los ojos o bajo filtro de qué personaje lo estamos viendo. Los Lobos parte, la idea de la historia, parte de un recuerdo de infancia, algo que nos pasó a mi mamá, a mi hermano menor Kenji, que es músico de la película, y a mí. Entonces, yo hice un ejercicio a la hora de comenzar a escribir Los Lobos, que antes se llamaba Los Vientos de Santana, un pequeño ejercicio que se llama Me acuerdo que. Este ejercicio no es mío, yo se lo robé a manera, se lo robé a un artista plástico que se llama Joe Brainerd, que tiene un libro muy padre que se llama Me acuerdo qué. Entonces él, para enfrentarse ante la página en blanco, escribía Me acuerdo qué y lo primero que se le viniera a la mente. Entonces yo empecé a hacer mis para ir planeando las siguientes películas, para las siguientes historias y para ver hacia dónde, qué era lo que me interesaba contar. Y uno de esos me acuerdo que era este recuerdo de infancia. Me acuerdo que cuando mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí a vivir a Santana, California, nos dejaba encerrados en un pequeño departamento con una grabadora Fisher Price, donde se grababa cuentos, historias, las reglas de la casa. Y nos decían, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Y entonces mi hermano y yo empezamos a construir un imaginario a través de eso. Algo que se me hacía muy interesante es que empecé junto con los co-guionistas, Sofía Gómez Córdoba y Luis Briones, pues bueno, a escribirlo, pero también uno de mis miedos es que, ¿qué tal si se quedaba nada más en lo anecdótico? Entonces pasé por un proceso de investigación también para poder abrir más el tema de la migración y el chiste en cuanto a cómo se fue narrando Los Lobos, cómo se fue alimentando poco a poco, fue llegar a ese equilibrio de la parte de investigación, de la migración centroamericana y mexicana a los Estados Unidos, con experiencias de más migrantes, etcétera, permeándolo con mi experiencia, pero bajo el punto de vista de unos niños, que era mi punto de vista de cómo yo me acordaba que ocurrían las cosas como niño migrante y cómo ese filtro hacía que yo entendiera algunas cosas y otras no, y otras las alimentaba con el juego y con estas grabaciones de mi mamá, y se me hacía muy interesante ir permeando de todas estas cosas y de este punto de vista esta historia de migración, esta historia de cómo una familia fragmentada se va amalgamando, cómo hablar de la migración y de estos temas que en el imaginario cinematográfico, especialmente en el cine mexicano, están vistos una y otra vez, cómo hacerlo fresco, cómo hacerlo interesante. Y algo que era muy importante para mí era, yo quería contar una historia, una película tierna, una película que
claro que no negara las partes oscuras, pero que también estuviera llena de luz. Creo fervientemente que la empatía y la ternura es el nuevo punk. Entonces, de verdad, una decisión arriesgada, porque lo platicábamos con todo el equipo, y era un miedo decir, ay, es que ya hay un imaginario de los espectadores, hasta del cine mexicano, de cómo son las películas de migración, por dónde tienen que pasar y qué es lo que tiene que ocurrir. Y esta cosa de narrarlo de esta manera, y yo le quería huir a ese tipo de imaginario, huir también a mucha de algunas cosas que no me gustan, digo, las valoro, pero no me gustan necesariamente los temas de la pornomiseria en el cine latinoamericano. Entonces, para mí el contar esta historia fue también un acto punk, el hacerlo así, de esta manera y de esta forma. Nos has contado entonces, sabemos que es hasta cierto punto una autobiografía, ¿no? Una experiencia que tuviste junto con tu hermano de tu niñez, pero obviamente revisitada por la ficción, y está ambientada entre México y Albuquerque, pero podría ser una historia universal, podría ser en otra parte del mundo, es la historia de la migración, ¿no? Y lo que te sucedió a ti de niño le sucede a miles de niños migrantes que tienen que sufrir ese trauma de mover toda su vida de un lugar a otro, de desarraigarse, ¿no? De sentirse, de volver a empezar de nuevo en otra situación. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? He visto que eres un cineasta y eres una persona brillante y creativa. Eh, ¿Cómo influyó ese periodo en tu vida, a ti, Samuel Kishi, como ser humano y como creador de cine? Pues sí, influyó bastante, me marcó muchísimo, y algo que aprendí bastante como niño migrante también era la resiliencia y la solidaridad pues de los compañeros migrantes también. En mi experiencia personal también, o sea, allá en Estados Unidos, pues bueno, más adelante también estuvimos con un tío más joven que mi mamá, que nos estuvo apoyando, nos unimos también a una comunidad. Como te comentaba, estas experiencias que tuve como niño migrante influenciaron muchísimo, pues, lo que ahora soy, no nada más como cineasta, sino como hombre. Todos estos aprendizajes, todo esto me marcó completamente. Y lo que fue muy interesante a la hora de escribir Los Lobos y estar en este proceso fue conocer los diferentes puntos de vista de la historia. Porque yo tengo ciertos recuerdos, pues, y ciertas hasta idealizaciones de esta época en la que migramos, pues. Lo que no me di cuenta del todo era parte del sufrimiento y del sacrificio de mi mamá, que ella, digamos que acolchonaba todos los golpes, pues, que mi hermano y yo podíamos recibir, pues. Recuerdo la incertidumbre de esperarla que llegara a casa. Recuerdo todas estas cosas, pues, y esta angustia, pues, pero había cosas que yo no tenía tan claras hasta que después, en el proceso de la escritura de la película, volví a entrevistar a mi mamá y le empecé a preguntar su versión de la historia. Completamente, ella contaba de pronto algunas cosas, pero en el momento en el que ella también comenzó a reflexionar de esa época de la vida, pues nos dimos cuenta de que fue bastante dura, pues. Nos encontramos con buenas personas, pero también con malas personas, pues. Sin embargo, mi mamá siempre, toda la vida, algo que nos ayudó muchísimo a seguir adelante es que, digo, luchó mucho, pero ella nos educó por medio del relato. Para ella siempre fue muy importante leernos, contarnos cuentos. Si bien de pronto lo hacía para poder entretenernos y grabarse y etcétera, y que nosotros no la extrañáramos como artilugios,
para enfrentar esa separatividad, pues, de cuando se tenía que marchar. Eso, especialmente a mi hermano y a mí, nos marcó muchísimo. Tengo otra hermana pequeña, pero que ya la tuvo mamá cuando regresamos a México. Entonces, le tocó vivir otras cosas también muy difíciles, pero mi hermano y a mí nos tocó desde chiquitos siempre esta mamá grabadora con estos cuentos. El sueño de mi madre siempre fue ser periodista y luchó por convertirse en periodista y luchó por convertirse en locutora de radio. Entonces, una vez que nosotros regresamos a México, seguíamos escuchando a mi mamá en la radio también. Entonces, parte de esta educación sonora y de esta educación por medio de cuentos, historias de relatos y todo eso, influenció muchísimo también mi concepción de estructurar el mundo y de narrarlo de cierta manera y de entenderlo de esta manera. El cine a mí me ha permitido, como ser humano y como artista, poder expresar y entender el mundo que me rodea y el universo que me rodea. Entonces, el poder enfrentarme a estas cosas que no puedo entender de otra manera tan sencilla, igual nada más por la voz, por otro tipo de lenguaje, etcétera, lo puedo entender por medio de imágenes, pues, y de sonidos. Entonces, esta educación y esta narrativa, pues, se la debo a mi mamá y estos artilugios que fue creando desde que éramos pequeños para entretenernos, estas lecturas, estos cuentos, todo este tipo de cosas, quedaron muy arraigadas. Es una gran semilla. Te cuento de manera tan muy personal que cuando estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, la verdad es que las materias no me entraban muy bien por la cabeza hasta que mis maestros me dejaron entregar los trabajos y los proyectos por medio de video. Entonces, iba, analizaba un tema de biología, digamos, y tenía que arrastrarlo y expresarlo en un guión para luego filmarlo. Entonces, como tener todo este proceso hacía que pudiera entender estas cosas y ahora, ¿cómo lo voy a poner en pantalla? Entonces, de manera hasta pedagógica, didáctica, los maestros, yo soy muy afortunado porque los maestros de la preparatoria entendieron que era una manera para mí de aprender. Claro. Ese ha sido mi acercamiento, esa ha sido la influencia, pues, que ha tenido, pues. Pues creo que muy enriquecedora, diferente, ¿no? A haber vivido, digamos que una vida normal, que yo creo ninguna vida es normal o igual. El festival, ¿no? Que habla de dos mundos y queremos también mostrar a la gente en Italia, ¿no? Que siempre o muchas veces se ve, ¿no? El migrante como un problema, entre comillas, y no lo ven como una oportunidad, como lo que realmente podría ser, ¿no? El migrante es un ser humano que aporta valor a la sociedad, que tiene algo que dar, que da. En una entrevista escuchamos que dijiste que de cierta manera todos somos migrantes, algunos son migrantes en su propio país y otros fuera de él. ¿Qué querías decir con eso? ¿Qué concepto es o qué piensas a este respecto? Que la migración no es ajena nada más a un sector de la población. No, la migración todos la experimentamos en algún momento de nuestra vida, pues. Ya sea si te mudas de un barrio a vivir a otro barrio, pues, si mudas, si migras, pues, de una ciudad a otra ciudad o de un país a otro país, todos hemos vivido y experimentado desarraigo, pues. Y eso es lo que me gustaría hablar con la película, pues la película es un ejercicio de empatía, entender que todos somos migrantes, todos somos animales heridos. De alguna manera nosotros, el migrante, los que migramos, no migramos, sino no dejamos esta cosa en nuestras raíces, este arraigo, nada más porque un día se nos ocurrió y vámonos y listo. El proceso de migración es un proceso
doloroso, pues. Estamos, los migrantes, todos en este mundo estamos buscando pertenecer a algún lugar y tener una vida digna y trabajar por esa vida digna también. Hay una frase de la oración del migrante que me gusta mucho, que dice, llegar nunca es definitivo, partir es morir un poco. Y es muy linda esa frase. Es una frase que creo que hace entender esta cosa que el movernos, el hacer esto es doloroso y queremos encontrar un lugar, queremos formar un lugar y eso es lo que pasa con la película. Pues esta familia necesita llenar de calor un espacio frío y vacío y nuevo para lamer esas heridas y cicatrizar, pues, y formar algo nuevo. Entonces, yo creo que como ciudadanos de este mundo, tenemos que llenarnos de esta empatía, cargarnos de esta empatía, porque sin esto estamos perdidos. No vamos a llegar a ningún lado con este confrontamiento, con además esta separación, esta violencia, ustedes y nosotros. No puede ser así. Tenemos que entender el mundo de una manera muy, muy distinta, pues. Salgo un poco del tema, pero vuelvo a Leo y a Max, que pues son los protagonistas. Hiciste para elegirlos un casting de casi o de alrededor de 1000 niños. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue este proceso? Y luego, ¿cómo los llevaste a actuar tan natural? Y también para narrar esta historia tan dramática en realidad, porque es una historia dramática, pero ellos lo hacen de manera tan natural que la hace increíble. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo los llevaste a actuar así? Bueno, hicimos, como dices, este casting exhaustivo de alrededor de 1000 niños, y de esos niños, viendo que tuvieron distintos tipos de filtros. Desde nos apoyó una empresa de casting de Jalisco, que se llama Su Personaje, y ellos nos mandaban los castings y de esos hubo como una eliminatoria de 250 niños que vimos, y luego empezábamos a verlos Marta y yo, Marta la actriz de la película, la que es la mamá de los niños, porque teníamos planes de hacer ¿cómo se dice?, un taller de actuación. Pero estos castings, aparte de esto, o sea, llegábamos con los niños, teníamos con estos 200 y tantos niños, hacíamos ejercicios de actuación con los niños, platicábamos con ellos, los vibrábamos, decíamos, a ver, les preguntamos, ¿quién quiere hacer más la película? ¿Tú o tus papás? Entonces los niños, si veíamos que eran honestos, que ellos querían hacer más la película y no tenían la presión de los papás, pues bueno, eso era parte del filtro, pues, porque los niños tienen que querer, no tienen que sentirse obligados. Claro. Esa era como la parte fundamental. Después, pasó toda esta eliminatoria, que fueron meses, y luego nos seleccionamos a 6 niños. Entre esos niños estaba Max. Lo que me llamó mucho la atención del casting de Max es que resolvió un pequeño ejercicio que les pusimos, que era algo muy sencillo. Tu mamá te dice que se va a ir a trabajar y va a regresar, son las 10 de la mañana y va a regresar a las 10 de la noche. Muy bien, tú no quieres que se vaya. Ya, listo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Entonces estaba Marta con Max. Y todos los niños en ese casting gritaban, no me dejes, mamá, etcétera, tal, tal. Y Max lo resolvió con acciones. Que para mí el cine es miradas y acciones físicas. Entonces Max intentaba bloquearle la puerta, se amarró de las piernas de Marta, la abrazó, empezó a hacer distinto tipo de cosas para que ella no se fuera. Y la miraba. Claro, y de esos grandes ojos de Max muy expresivos, y dije, por aquí es. Yo no estaba de todas maneras tan convencido porque Max llegó con un look muy cool, traía el cabello larguísimo, etc. Pero Marta al final me convenció.
Digo, parte de todo este proceso, dije, bueno, sí, lo resolvió muy bien, muy inteligente, pero ¿sabes qué pasa algo con muchos de nosotros los directores? Que a veces queremos que el personaje entre por la puerta y que ya sea, Sí, ¿sí? claro. Sí, trabajo, y ese es un gran error. Entonces, ahí lo que hice fue, le hice caso a Marta. De ahí quedaron 6 niños, incluidos Max, y les dimos un taller de actuación e improvisación. Ujú. Actuación para la cámara. Fueron 2 meses y medio, donde Max avanzó rapidísimo. Max era un niño muy, muy tímido. Y al final del taller, o sea, claro, su personalidad es de niño más tímido, pero eran tantas sus ganas, etcétera, que empezó a trabajar muy bien todos los ejercicios. Y para ese entonces habían quedado 2 niños seleccionados, Max y otro niño chiquito. Leo no lo habíamos seleccionado porque Leo se veía muy chiquito cuando hizo el casting y lo hizo con los ojos cerrados, o sea, se tapaba los ojos. Entonces dijimos, no, o sea, Leo acaba de dejar de ser bebé, no va a aguantar el rigor de un rodaje, ¿para qué hacerle eso a un niño tan pequeño? Y dijimos, no. Entonces, preparamos a los niños en este taller y seleccionamos a estos 2 niños, a Max y a otro niño chiquito. La siguiente parte del proceso era trabajar con un acting coach. El acting coach es Fátima Toledo, una acting coach brasileña que ha coachado a los niños de Ciudad de Dios, a los de la Jaula de Oro, a esta película de Isa González, la de Vuelve. Y pues bueno, empiezan a trabajar y el niño pequeño un día me dice, Quiche, ya no quiero estar en la película. Estoy cansado, no le gustó el proceso, me dice, no quiero estar. Y le dije, está muy bien, gracias por compartirlo, Alex, porque era importantísimo, importantísimo que los niños fueran honestos, que todos fuéramos honestos dentro del proceso y nadie podía estar obligado aquí, para nada. Entonces, el niño me dice, ya no quiero estar, digo, ok, ni modo, perfecto. Y bueno, nos quedamos sin actor. Pero a la par, Leo ya había crecido un poquito más y siempre estaba rondando los ensayos. Los papás de Max y Leo, pues se lo tenían que llevar también a Leo y siempre Leo estaba rondando, quería entrar en los ensayos. Y un día que Marta estaba jugando con Leo, porque ya también se acercaba y jugábamos con él, lo toma en brazos y le dice, ay bebé. Y la mamá de Leo le dice a Marta, ¿cuál bebé? No, ya va a cumplir 6 años. Y nosotros dijimos, claro, va a ser él. Oye, Leo, ¿quieres estar en la película? Le pregunté. Y Leo me dice, ¿yo? Sí, sí, ¿quieres entrar a los ensayos? Y me dice, sí, sí quiero entrar. Estoy emocionado. Vente. Entran a los ensayos y magia. Los juegos, el amor, los golpes y todo como hermanos, ahí estaban. Toda esta frescura. Y, bueno, Leo nada más pudo trabajar como 4 días o 3 días con Fátima. Fátima regresó para Brasil, entonces Marta y yo tuvimos que hacerle otro taller a Leo, especial para él, que ya lo dimos ese taller, Marta, Max y yo, como equipo. Entonces, junto con los ejercicios que también dejó Fátima, pues trabajamos mucho las relaciones entre ellos tres. Los papás fueron una pieza fundamental y clave. Nos prestaron a los niños para que se fueran a vivir con Marta. Se fueron a vivir una semana y cachito, y ahí en esa semana, pues Marta pues los cuidaba como si fuera su mamá, completamente. Y empezaron a tener esta como dinámica y esta confianza también. Entonces, más todo este ejercicio, más vivir juntos, más los talleres, etcétera, se generó una simbiosis. Y es la única manera en la que yo creo que uno puede trabajar también. Uno se tiene que basar completamente en la honestidad, en el trabajo y en la honestidad, pues con lo que sentimos y con lo que queremos y ser muy claros. No mentir jamás. Yo como director creo que sí me gustaría compartir esto, no le mientas a tus actores, no los estés engañando, pues. Sé honesto con lo que quieres y pídeles
que sean honestos también para saber y poner un punto en común hacia donde uno pueda ir junto. Claro. Pues yo creo que lo lograste porque Marta y los niños eran una verdadera familia, ¿no? ¿Quieres decirle algo a nuestro público? Pues, Encantados de oírte. pues nada, digo, es una película que habla de empatía, pues, y que también para mí, no es una película que nada más hable de migración, pues, a la hora de contarla también buscábamos esta universalidad, pues, y esta película es como, dicen, es un coming of age, es una película que habla de crecimiento también. El personaje que lleva la película para mí es Max, es como una de esas líneas y es el momento en el que él, por las circunstancias de la vida, también deja de ser, pierde algo de inocencia, pues, para pasar a otro momento de su vida, que es algo que nos ha pasado completamente a todos en esta experiencia humana, pues, el momento en el que te das cuenta de otra cara de tus padres, el momento en el que te das cuenta de las razones de tu madre, quién es tu padre o quién era tu padre, quién es tu mamá. Entonces, es otra de las capas que tiene la película y más bien yo los invito a que dialoguemos después, a que platiquemos, que hablemos, que eso es lo más lindo del cine, pues de las obras, de la resonancia que ocurre después de experimentar una obra, ya sea buena, mala, etcétera. Más bien, hablemos. Estoy abertísimo al diálogo y que, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, que es Los Lobos Movie en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Si quieren escribir cosas buenas, malas, no importa. Eso nos va alimentando todo mientras vayamos generando este diálogo. Y pues bueno, nada más un profundo agradecimiento al Festival Entre Dos Mundos, pues, y a todos los colaboradores que lograron llevar a cabo la película. Yo nada más me toca dar la cara en estas cosas, pero yo no hago las películas solo, pues, o sea, es todo un grupo de personas, pues el fotógrafo Octavio Arauz, Marta Reyes, que estuvo en muchísimas partes de los procesos, no nada más como actriz también, inclusive Marta contesta algunas cosas de las redes también, o sea, así con esta sinergia y todo esto. Aina Payán, nuestra productora, y Animal de Luz, Figa Films, que se han encargado de llevar y hacer todas las ventas de la película a lo largo del mundo, entonces esta complejidad y eso es muy lindo, pues estoy muy agradecido con toda la manada. Pues muchísimas gracias, sí lo sé, detrás de esto hay mucha más gente que en una entrevista, si no el público que se quedaría aquí una semana para poder hablar de todos. De Marta, desgraciadamente no hablamos, pero excelente, excelente actriz, excelente actuación. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí y seguramente nuestro público te seguirá en las redes para seguir aullando con los lobos. Muchas gracias. Un saludo a todos por allá. Un fuerte abrazo desde México. Gracias. Bye. Bye.